Mi nombre es Magnolia Hernández, para que no me distingue. Soy líder del servicio en Bogotá de investigadores. Y antes de iniciar nuestra charla sobre la biblioteca digital histórica de la Biblioteca Luis Ángel Arango, les quiero informar que nuestro servicio para investigadores se presta no solo en Bogotá, sino en las 29 sucursales de la red de bibliotecas del Banco de la República. Entonces los invito a pertenecer a nuestra red de investigadores. Actualmente estamos brindando nuestra referencia especializada de forma virtual, ustedes saben, por la pandemia, pero también estamos atendiendo las solicitudes que ustedes nos hacen en orden de llegada y estamos escaneando las solicitudes de ustedes. Nuestras colecciones están a su disposición. Igualmente, nuestros recursos electrónicos por suscripción están en forma gratuita con un pase de cortesía en estos momentos. Entonces, en el chat les voy a dejar la dirección o el link para que ustedes puedan ingresar y solicitar este pase de cortesía. En estos recursos electrónicos contamos con bases de datos como JSTOR, ESCO, ambientales, las normas ICONTET, MEICIT, y también aquí ustedes pueden consultar nuestra biblioteca virtual desde nuestra página y encontrarán la cartografía histórica, la hemeroteca digital, de la cual hablaremos hoy. Igualmente, tenemos 1.235 tesis que han sido publicadas en la biblioteca virtual. Pero bueno, les cuento que con esta charla damos por terminadas las charlas de este año, ciclo de charlas, pero el próximo año estaremos con un ciclo de charlas también de nuestras colecciones especiales. Lo podrán ver en la página y entonces los invito para que no se vayan a perder ninguna el próximo año. Sin más preámbulos, antes de presentar a nuestro panelista, les quiero decir, las preguntas se harán al final, las pueden ir escribiendo en el chat, por favor. Y los dejo con nuestro panelista hoy, Cristian Giovanni Salamanca, historiador de la Universidad Nacional, con maestría también en Historia de la Universidad Nacional. Muchas gracias. Entonces los dejo con Cristian. Cristian, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a todos los asistentes a esta conferencia, la cual considero que es muy idónea, es demasiado apropiada teniendo en cuenta el contexto en que nos encontramos de la pandemia, de estas cuarentenas largas donde los centros de investigación, bibliotecas y archivos están trabajando a media máquina, y cada vez que algún investigador trata de adelantar un proceso o un trabajo, pues se ve un poco truncado. Pero también creo que es importante por las dimensiones que está tomando el proyecto de la Hemeroteca Digital Histórica, no solo por su cuantía, sino por su riqueza documental, como pienso explicarles. El objetivo de esta conferencia es muy simple. Lo que vamos a hacer hoy es hacer un pequeño bosquejo de cuál es el lugar histórico y hemerográfico de la colección de la Hemeroteca Digital Histórica y a la vez de la hemeroteca de la Biblioteca Luis Ángel Arango, entender cómo se está construyendo, hacia dónde va, qué le está ofreciendo al investigador y qué le puede llegar a ofrecer en un futuro, porque ese es un proyecto de largo aliento que se va actualizando constantemente. Entonces, para comenzar, vamos a iniciar con una pequeña ubicación dentro de las colecciones hemerográficas del país. Para esto es muy importante entender que en nuestro país hay múltiples colecciones hemerográficas, unas que podríamos llamar las principales, entre las que encontramos la de la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Central de la Universidad de Antioquia y la Hemeroteca Luis López de Mesa. Esas tres colecciones tienen algo en particular, y es que las tres surgen de colecciones que eran privadas y que fueron adquiridas por las instituciones de diferentes maneras, pero entre las tres también hay una diferencia, ¿no? La Biblioteca Nacional de Colombia, obviamente, como sabemos todos, es el repositorio hemerográfico más grande del país. Entre sus principales fondos hemerográficos se encuentra el Fondo Anselmo Pineda, más no es el único. Luego, la Universidad de Antioquia, que es un caso muy particular, surge del Museo y Biblioteca SEA del siglo XIX, que más o menos a mediados del siglo XX va a ser dividido y la parte de biblioteca le va a ser entregada a la Universidad de Antioquia, y esa parte de biblioteca contenía la colección hemerográfica, ¿cierto? Y por otro lado tenemos la colección de la Hemeroteca Luis López de Mesa, de la Biblioteca Luis Ángel Arango, que se va a parecer en algo de la SEA porque también surge de una colección privada.
Sin embargo, la colección de la hemeroteca de la Biblioteca Luis Ángel Arango tiene una diferencia con estas dos, y es que esta es una colección que va creciendo con el paso del tiempo, que actualmente sigue creciendo y que va a poder seguir creciendo, porque es una colección que se va a fundamentar en la adquisición de colecciones privadas, ¿sí? Que es algo de lo que ya nos había hablado Jorge Orlando Melo. Aparte de estas tres colecciones, tenemos colecciones complementarias o colecciones más pequeñas que vale la pena mencionar, por ejemplo, la del Archivo Central de Popayán, tenemos la Biblioteca Pública Piloto en Medellín, tenemos el Archivo Histórico Regional en Boyacá y obviamente archivos locales y departamentales mucho más pequeños. Sin embargo, estas tres que tenemos acá son las más grandes que hay en el país, que no solo conservan periódicos de sus lugares de ubicación, sino a grandes rasgos de toda la nación e inclusive periódicos internacionales. ¿Cómo juega y qué papel tiene la hemeroteca Luis López de Mesa, de la que es la que vamos a hablar? ¿Por qué? Porque la hemeroteca Luis López de Mesa es la hemeroteca que va a darle paso a la colección hemerográfica de la biblioteca virtual. Entonces, la hemeroteca Luis López de Mesa, como les digo, se funda en la colección de Laureano García Ortiz, ¿sí? Que tiene una colección que abarca documentos desde mediados del siglo XIX hasta su fallecimiento, ¿sí? Y que es adquirida por la biblioteca tempranamente, ¿sí? Hay como dos fechas en las que más o menos se dice que puede haber sido adquirida la colección, que fueron 1930 y 1945, antes de la fundación de la Biblioteca Luis Ángel Arango, pero que esa adquisición daba como paso a lo que venía siendo este proyecto cultural gigante que comenzaba a tomar marcha. La hemeroteca se funda en 1979 y como ustedes pueden observar en sus pantallas, tenía un objetivo muy básico que era condensar en sus sedes la producción que hasta el momento había surgido de publicaciones periódicas y tenía claro que iban a surgir más y que ese iba a ser un lugar de reposo. ¿Listo? Es decir, la hemeroteca tenía como intención condensar publicaciones para ponerlas a disposición del público. Pero acá es donde comienza lo interesante con la historia de la biblioteca en su sección hemerográfica. Y es que cuando nos remitimos a la prensa de la época, a la prensa de 1979, y comenzamos a explorar cómo se presentó la biblioteca al público o qué se decía de la biblioteca, perdón, de la hemeroteca, nos vamos a dar cuenta que la hemeroteca tiene un fin un poco más puntual. Hernando Sánchez, en una revista que se llama Guión, publicada en Bogotá, hace, digámoslo, una de las primeras reseñas que hay sobre cuál era el objetivo de la hemeroteca, hacia dónde iba esta hemeroteca y con qué propósito se había consolidado. Hernando Sánchez lo primero que nos va a decir es que nuestra hemeroteca inicialmente funcionaba en el Caserón de la Justicia, que es el edificio que hoy en día queda enfrente de la Biblioteca Luis Ángel Arango, y lo que va a decir es que este es un espacio que de entrada se está considerando como un espacio dedicado a los investigadores, ¿sí? Y que al ser un espacio dedicado a los investigadores va a tener una división en la que va a clasificar su material por publicaciones nacionales, publicaciones internacionales, periódicos antiguos, periódicos modernos, tal, pero que no iba a incluir periódicos que estuvieran circulando en el momento en que se fundaba la hemeroteca, porque eso podía generar una confluencia muy grande de gente y podía dificultar un poco el proceso de investigación. Como sabemos hoy en día, pues los que hemos ido a la hemeroteca Luis López de Mesa, hoy en día está todo reunido allá, pero en su momento la hemeroteca de entrada se planteaba y se presentaba como un espacio donde los investigadores podían tener todo el material que quisieran a su disposición y que estaba pensada para fortalecer sus trabajos. Y aparte de eso, Hernando Sánchez nos va a decir algo muy importante, y es que esta hemeroteca es considerada o se autopresenta como la primera hemeroteca con local propio y con personal especializado, ¿sí? A diferencia de otras experiencias públicas, como la Biblioteca Nacional,
Esa es la referencia que en el 79 se hacía de la hemeroteca de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Se presentaba de esa forma. Se le presentaba a la gente como ese espacio para investigadores, con personal especializado, con instituciones especializadas, con un establecimiento solo para él. Es decir, iba a ser como un nicho de investigación en el que se iba a tomar toda la información que venía desde la colección de Laureano García Ortiz para comenzar a trabajar sobre ella. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con la hemeroteca Luis López de Mesa? El conocimiento que tenemos sobre la hemeroteca Luis López de Mesa como objeto de investigación histórica, no como un sitio al que vamos a trabajar, es un poco limitado, ¿sí? O sea, tenemos pequeñas reseñas en prensa, tenemos referencias en algunas revistas de la institución, pero un objeto, o sea, investigarla como un objeto para saber cómo se configuró, cuáles son los contenidos que tiene, es algo que sigue siendo una tarea pendiente. Sin embargo, han existido algunos casos, algunos escenarios donde se ha reflexionado un poco sobre su contenido o debido a su riqueza se ha tratado de dar cuenta de ello. Es decir, los primeros textos importantes que tenemos de la hemeroteca son catálogos, ¿sí? Pues que era lógico debido a su contenido, y son catálogos institucionales donde se trata de dar registro de ese mare magnum de publicaciones que se tiene y se trata de decirle al lector, oigan, mire, acá hay un cojonal de publicaciones, están dispuestas para ustedes y este es el material guía, ¿sí? No es el único caso. Para la Biblioteca Nacional tenemos el catálogo de publicaciones seriadas del siglo XIX, los 2 tomos que existen. Para la Universidad de Antioquia tenemos el catálogo formado por Jesús María Álvarez y por María Teresa Aurio de Hincapié. Y para el caso de la Luis López de Mesa tenemos el catálogo general de la hemeroteca Luis López de Mesa, que fue formado en 1980. Este catálogo inicialmente lo que hacía era compilar los títulos, ¿sí? Nos los presentaba ordenados cronológicamente, nos los presentaba clasificados por lugar de producción, ¿sí? Tal vez por índice toponímico, y lo único que nos hacía referencia era el título, el año de publicación y la cantidad de números que tenemos, ¿sí? Este es el primer esbozo de cómo es la hemeroteca y esa fue la primera guía que tenía la hemeroteca. Es decir, hasta 1980, mediados de esa década, la gente que iba a consultar el sitio que ya estaba establecido como la hemeroteca Luis López de Mesa, tenía unos catálogos que le daban una información básica, como era común en la época. Tampoco en ese momento los repositorios contaban con unos catálogos muy amplios o con catálogos que superaran su etapa fundamental de descripción para ir al proceso histórico o que ayudaran un poco más a los investigadores. En segunda instancia, esta hemeroteca cuenta con otro proceso de clasificación, con otra herramienta, que es un catálogo que se llama La historia como noticia, que es un catálogo que realmente los historiadores deberíamos revisitar. Es un catálogo que se forma bajo el auspicio y la mano de Enrique Santos Molano. No solo clasifica periódicos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, sino que también toma prensa de la Biblioteca Nacional y de colecciones privadas, pero lo que es importante de este catálogo es que es un catálogo que va desde 1400 hasta 1900, y lo que lo hace más relevante es que es un catálogo que va a tomar noticias y escribirlas. Es lo que llamaríamos hoy en día un descriptor particular de un periódico, ¿sí? Un descriptor por noticias donde se decía su título, se decía en qué periódico estaba, se decía en qué número estaba. Y es un catálogo que realmente es un poco subutilizado, que está como abandonado por aquellos que nos dedicamos a la historia de la prensa y a la hemerografía en general, y tal vez en su conjunto debería volver a ser incluido en estas revisiones actuales sobre cómo hacer historia de la prensa. Sin embargo, tanto el catálogo general como el de la historia como noticia son catálogos que no dan mucho más de sí, es decir, son catálogos literalmente que funcionan como índices. Su merced va y busca el periódico que necesita, ubica la referencia, va, lo toma y lo consulta, y ya. En el de la historia como noticia, tal vez, como funcionó por entregas, usted podía ir revisando qué iba saliendo sobre un tema específico que usted quisiera e ir a ver confiando en el título que tenía el catálogo y que tenía la noticia, pero sin dar cuenta de un contenido en profundidad. Es el escenario inicial bajo el que nos movemos. Entonces,
dentro de las grandes colecciones hemerográficas del país, encontramos a la Biblioteca Luis Ángel Arango establecida como dentro de las tres primeras. Dentro de ese contexto, en el 79 surge como una institución con un edificio propio, como una parte de la Luis Ángel Arango, con la colección de Laureano García Ortiz siendo la cabeza, y tiene algunas herramientas de clasificación. Sin embargo, con el pasar de los años, el avanzar de la tecnología, la misma demanda que tiene la gente sobre consultar prensa, la importancia que va adquiriendo para investigaciones históricas, para intereses renovados, que tiene para la historia política, la historia de la opinión pública, la historia de la edición, ¿sí? La historia económica, la historia cultural, se genera necesidad de poder hacer que haya un acceso masivo a esta colección. Es en ese punto donde surge la hemeroteca digital histórica de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Entonces es clave entender que nuestra hemeroteca digital en la biblioteca se desprende esencialmente de la hemeroteca Luis López de Mesa. Pero quiero ser muy puntual en eso para que no tengamos malas interpretaciones, y es que en este momento la hemeroteca digital no tiene todo el material de la hemeroteca Luis López de Mesa puesto en internet, ¿sí? Y aún así hay mucho material de la hemeroteca Luis López de Mesa que aún falta explorar, pero la hemeroteca digital histórica es un proyecto que todo el tiempo está aumentando, que todo el tiempo se está catalogando, se está clasificando y está poniendo a disposición del público. Entonces, la hemeroteca se va a basar esencialmente en la hemeroteca Luis López de Mesa, en algunas piezas, algunos periódicos y revistas que han llegado a la sala de libros raros y manuscritos por la adquisición de colecciones privadas, y en general en todo el material hemerográfico que hay en la institución. Se funda en el 2013 con un propósito básico, que es, como lo estamos observando, revisar, recatalogar y difundir el contenido de las publicaciones seriadas. Acá es muy importante entender ese revisar y ese recatalogar. Lo que va a entender la hemeroteca y lo que va a postular es que el contenido que se tiene sobre sus publicaciones hemerográficas es limitado, y en general es una afirmación que funciona para toda la prensa o para la mayoría de la prensa colombiana, y que funciona para la mayoría de las colecciones hemerográficas, ¿sí? El contenido que se tiene de las colecciones hemerográficas y la riqueza de las piezas es muy, muy corto, salvo el caso puntual de la Biblioteca de la Universidad de Antioquia, porque el catálogo que construyeron para la Biblioteca de la Universidad de Antioquia rompió un poco el típico esquema de título, número topográfico, fechas extremas, lugar de publicación imprenta, que era lo que se manejaba, y comenzó a profundizar en temas como, por ejemplo, periódicos que aparecían referenciados en una pieza, el colaborador de esa pieza y un descriptor general sobre su contenido, ¿sí? Pero, aparte del caso de la Biblioteca de la Universidad de Antioquia, en el resto de colecciones hemerográficas del país, y en especialmente las tres que hemos hablado, esta información era un poco sucinta, ¿sí? En la Biblioteca Nacional hay unos casos que se desarrollan entre el 2012 y 2015, donde también ciertas colecciones de ciertos lugares, Tolima, Boyacá, van a tener una descripción un poco mayor, y ellos también tienen su biblioteca digital y su hemeroteca digital. Pero en el caso de la Luis Ángel Arango, lo que se postuló es, bueno, vamos a revisar nuestro material, vamos a recatalogar y vamos a difundirlo. Pero vamos a tener algo claro en la cabeza, y es que vamos a hacer que ese material funcione bajo dos lógicas: la historia y la hemerografía. Es decir, el proceso histórico que se venía llevando y el proceso hemerográfico que hace que entender a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, perdón, de la Biblioteca Luis Ángel Arango, dentro del resto de colecciones que existen en el país. Y también entenderlo en términos editoriales, porque esa es otra tarea pendiente que tiene nuestra historia de la prensa en Colombia. Y es que nosotros sabemos que existen periódicos, pero hoy en día, si usted le pregunta a cualquier investigador cuántos periódicos se publicaron en el siglo XIX, le podría dar un estimado, podría dar un número que alguien citó en un artículo, pero desconocemos ese dato fundacional y muchos otros datos.
que les voy a explicar un poco más adelante cómo la hemeroteca responde a esas necesidades. Entonces, la hemeroteca digital histórica hasta el momento está conformada aproximadamente de 1.300 piezas. ¿Por qué pongo esa aproximadamente? Porque, como les mencioné hace un momentico, la hemeroteca va aumentando, va creciendo con el paso del tiempo, con la adquisición de nuevas colecciones, y eso hace que ese número vaya cambiando profundamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros en la hemeroteca? Esta es una relación de la división de títulos por departamentos que tenemos en la hemeroteca. Como podemos observar en esta parte, el sitio de donde nosotros más tenemos publicaciones periódicas es Cundinamarca. ¿Por qué Cundinamarca? Porque obviamente en el departamento de Cundinamarca, en términos rasos, pues está ubicada la capital del país histórica, que es Bogotá, y las colecciones que se han adquirido tienen muchas publicaciones de ahí. Entonces nosotros tenemos en este momento una Cundinamarca, una Bogotá, siendo los epicentros de las publicaciones que se poseen en la colección hemerográfica. Con este contexto, con estos números que tenemos acá, surgió una pregunta respecto a la hemeroteca y era, ¿cuál era el horizonte que debería seguir? Es decir, la hemeroteca debería comenzar a reproducir, recatalogar, reclasificar y poner al usuario los periódicos de Cundinamarca y de Bogotá porque son los que más se tienen, o la hemeroteca debería responder a coyunturas específicas. ¿Cuál era la línea que debería seguir la hemeroteca? Y es de esa lógica lo que se presentó, lo que se pretende y se está haciendo en ese momento es darle respuesta a los intereses de las regiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, y a la hora de consultar los repositorios hemerográficos pequeños o complementarios, que los archivos locales tienen sus archivos notariales, tienen tal vez algo del siglo XIX y XX, pero en términos hemerográficos normalmente están muy cortos, especialmente en lo que respecta al siglo XIX, ¿sí? Y lo que quisimos hacer con la hemeroteca fue cubrir esa necesidad. Y la idea que se tomó y la idea que se siguió hoy en día es, vamos a comenzar a trabajar con las publicaciones que se han editado en ciudades que no son cabecera, y de último se trabajaría a Bogotá. ¿Por qué? Porque para la gente que quiera hacer una investigación sobre Bolívar o sobre Boyacá, sobre el Tolima o sobre el Valle, puede ser más importante y más enriquecedor contar con piezas que en sus hemerotecas y bibliotecas locales no se encuentran. Y de esta manera podríamos tener, digámoslo, acceso y más impacto en la comunidad en general. Aparte de esta idea de publicar y trabajar con lo regional primero, la hemeroteca también, a la hora de comenzar a revisar sus materiales, ha detectado que en su colección hay publicaciones de diferentes países: Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, Panamá y Venezuela hasta el momento. El caso de Panamá es muy particular porque obviamente en la colección de la hemeroteca Luis Ángel Arango tenemos muchas publicaciones de Panamá que se editaron cuando Panamá hacía parte de Colombia. Es decir, tenemos muchas publicaciones, para ser precisos, entre el periodo 1880-1900. ¿Sí? Obviamente ya en estos de los de 1900, 1902, ya se está discutiendo el problema de Panamá y pues lo que va a ser su futura separación del territorio nacional. Pero en general, este sería el contexto que nosotros tendríamos dentro de nuestras publicaciones de la hemeroteca. Si lo queremos ver de otra forma, esto es lo que nosotros tenemos hoy en día. Hasta el momento, con números aproximados y no con una tasa de error muy pequeña, tenemos Cundinamarca con un 57% del total de las publicaciones, Valle con 113 publicaciones, donde es muy importante aclarar que en estas publicaciones hay un gran número de fanzines, el Tolima con publicaciones especialmente entre 1880 y 1930, 40, Sucre con 2 publicaciones, Santander con un par de publicaciones, especialmente la segunda mitad del siglo XIX,
San Andrés con un título larguísimo que estamos procesando que llega casi a los 100 números, Risaralda también con una pequeña representación, Norte de Santander, Nariño, Meta, bueno, en fin, acá están todos. Hay unos casos particulares que les voy a comentar adelante, especialmente relacionados con Tolima y Boyacá, pero como podemos ver, la colección tiene publicaciones departamentales de casi todas las latitudes. Ahora bien, dentro de esos departamentos hay de muchos poblados y en muchas ciudades. Caso concreto, en el Tolima tenemos Ibagué, tenemos Honda, en el Huila está Neiva, está creo que, bueno, se me escapa cuál es el otro que está en este momento. En el Valle, en el Cauca tenemos a Popayán, sí, en Antioquia tenemos a Medellín, tenemos a Santa Fe de Antioquia, en Cundinamarca tenemos Bogotá, tenemos La Mesa, sí, tenemos diferentes poblaciones, creo que tenemos Villeta también, en Boyacá tenemos a Tunja, tenemos a Guateque, es decir, dentro de los departamentos están representadas diferentes poblaciones. Lo que pasa es acá por términos lógicos es mucho más fácil verlo por departamentos que sacar la lista de poblaciones y que se vaya pues la lista un poco más larga. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Que en la hemeroteca y en la geografía colombiana pasa algo muy particular y es que hay regiones, poblados o ciudades que comparten nombre, no solo al interior de Colombia, sino con otros países, y eso hace que haya que consultar, revisar a fondo, pues para poder clasificarla de forma adecuada, ¿sí? Por ejemplo, en el Rosario, hay como 3 Rosarios que siempre hace que haya que tener una clasificación más precisa. El ejemplo de Santa Rosa, en Antioquia y en Boyacá es otro de esos, donde uno es Santa Rosa de Osos y el otro es solo Santa Rosa, pero a veces al Santa Rosa de Osos le quitan se lo quitan y hace que sea un poco más complejo. Bueno, entonces, con estos números, con esas 1.300 piezas en las cabezas divididas, quiero explicarles un poco cuál fue el norte, el horizonte que se quiso seguir. ¿Listo? Entonces, teniendo como base 1.300 piezas provenientes de diferentes colecciones físicas de la Biblioteca Luis Ángel Arango, la Hemeroteca Digital Histórica en su afán de dar a consultar nuevamente su contenido al público en general, a investigadores, a estudiantes, lo que trata es de primero hacer que todas las publicaciones que se trabajen dentro de la colección respondan al contexto histórico en que se produjeron y segundo, que también lo hagan al contexto editorial. ¿Por qué quiero hacer presión en este punto? Porque aquellos estudiosos de la historia de la prensa, historia de la edición, hoy en día saben y tenemos muy claro que tenemos hoy un gran vacío historiográfico enfrente por resolver. Como les decíamos un momento, desconocemos cuántos periódicos hay, desconocemos muy bien desconocemos los procesos editoriales regionales, salvo Bogotá, algunos casos muy concretos en Cartagena que han sido estudiados por Rafael Acevedo, tal vez el libro de historia de la edición que salió hace 2-3 años de Alfonso Rubio, todavía en el siglo XIX, especialmente en esa segunda mitad, hay mucho que explorar. Y lo que decidimos fue rescatemos todos esos datos sobre la producción de los periódicos que puedan ser la base para que las investigaciones futuras tengan un piso en donde sostenerse. Y lo mismo en el contexto histórico. Y acá hay que tener en cuenta algo muy particular, y es que este proyecto de la Hemeroteca Digital Histórica, como está pensado, tiene una orientación teórica y una orientación hemerográfica que responden a lo que historiográficamente se ha denominado la nueva historia de la prensa, especialmente a la influencia mexicana. ¿Qué fue lo que pasó en México que influencia nuestro trabajo? Para que lo entendamos muy simple. En México, cuando comenzaron a hacer una revisión de sus colecciones hemerográficas y de sus explicaciones generales de historia de la prensa, se dieron cuenta que las explicaciones estaban tan generalizadas, valga la redundancia, que omitían y borraban las particularidades regionales, que en muchos casos eran diferentes, ¿sí?
No era lo mismo los periódicos que se editaban en Veracruz, a los que se editaban en Jalisco, a los que se editaban en Oaxaca, no respondían a los mismos intereses, los tiempos de aparición de la imprenta, de producción, de aparición de los diarios modernos, de la publicación de los primeros periódicos oficiales era diferente, y eso hacía que tuviera que hacerse una reconsulta, que se tuviera que revisitar la fuente para poder dar cuenta de esta historia editorial e historia regional de forma puntual. Acá, en consideración a estos números que les estábamos presentando, se decidió lo mismo, ¿sí? Es el mejor modelo que hay. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una consulta, una visión general, si subvertimos el contenido de los periódicos al contexto histórico en general, vamos a seguir reproduciendo herramientas para que el investigador consulte que no le van a ayudar mucho, porque no estamos dándole cuenta de, digámoslo, del detalle o de aquellos elementos que para la historia regional y la historia de esa publicación eran importantes, ¿sí? Entonces, la decisión fue, en términos de contexto histórico, rescatemos siempre la particularidad de la región sin desconocer qué estaba pasando, pero tratemos de ubicar, por ejemplo, a los periódicos de Quindío, de Boyacá y del Valle en las elecciones de 1876 y de esta manera que el usuario sepa cuál era la posición o sobre qué se daba cuenta. Y en segunda instancia, en la medida de lo posible, en lo que los periódicos nos ofrezcan, las fuentes secundarias nos ofrezcan y los archivos nos den, rescatemos los datos editoriales. ¿Qué son los datos editoriales para ser más precisos? ¿Quién lo publicó? ¿Cómo se distribuía? ¿En qué lugares se vendía? ¿Qué cambios de título tuvo? ¿Qué importancia tuvo para la región? ¿Sí? Esas son las cosas que hoy en día están tratando de componer nuestros registros. Y desde esa lógica han existido algunas adiciones un poco influenciadas por el trabajo mexicano de la red de historia de la prensa y de la nueva historia de la prensa, y también un poco influenciadas por el trabajo que hicieron María Teresa Uribe Hincapié y Jesús María Álvarez en la Universidad de Antioquia, porque no se puede desconocer que uno muchas veces recorre pasos que otras personas dieron. Entonces, para ellos, una de las casillas que iba a componer sus registros tenía que versar sobre las publicaciones relacionadas. ¿Qué significa esto? En nuestros registros, aparte de este punto de partida que sería lo que ustedes van a encontrar en la descripción que ya vamos a ver para aterrizar un poco todo lo que he dicho, se va a encontrar otro espacio que dice publicaciones relacionadas. ¿Qué es lo que se busca con esta casilla? Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un periódico que se llama El Tiempo. En mi periódico El Tiempo yo reproduje la noticia del periódico El Espectador, cambiaba mi periódico con un periódico que se llamaba La Libertad de Boyacá y rivalizaba con un periódico de Santa Marta que se llamaba El Día, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? En la medida que lo hemos podido lograr, tomamos un periódico, en nuestro ejemplo El Tiempo, identificamos cómo se relacionaba con otras publicaciones en la época, las enlistamos, ¿sí? Tratando de ubicar exactamente qué publicaciones y en qué ciudad se editaba. ¿Por qué es importante esto? Porque en Colombia y en general en la hemerografía y en la historia de la prensa era muy normal que al mismo tiempo circularan muchos periódicos con el mismo nombre. Entonces era muy frecuente encontrar periódicos que se llamaban El Tiempo, que se llamaban El Federalista, que se llamaban El Orden, ¿sí? Y de esta manera lo que nosotros queremos es, bueno, el periódico El Tiempo tiene estos otros 5 con los que polemizó, con los que interactuó, y si lo tenemos en nuestra colección, le ponemos el enlace. ¿Para qué? Ejemplo, uno se acerca al periódico El Tiempo buscando, no sé, información sobre cómo fue la celebración del centenario de la independencia y se da cuenta que en los periódicos relacionados hay un periódico que hizo lo mismo en Antioquia, entonces el usuario puede llegar y enlazar e irse a ese otro periódico para profundizar sobre lo que está haciendo. Lo otro que quisimos fue establecer la tendencia política de la publicación de manera clara en el resumen, en las palabras clave y en la casilla que corresponde, para que de esta manera cuando alguien viene con un proyecto claro de historia política o un fenómeno en un momento determinado, pueda siempre enlazar. Acá lo que queríamos era que nuestros usuarios que venían en busca de un periódico, de un tema específico, tuvieran la oportunidad de rápidamente poder establecer
¿Qué otros periódicos tocaban ese tema o qué otros periódicos pudieron tener cercanía con ese tema? Es decir, lo que estamos tratando de establecer son redes que permitan cada vez profundizar más en el conocimiento sobre la historia de la prensa y la historia editorial de nuestro país. Y para eso también tratamos de rescatar todo lo que sea el sistema de distribución y suscripción. Es decir, cómo se compraba un periódico, cómo se vendía y a dónde llegaba. ¿Listo? Entonces, con esto, ahora sí vamos a aterrizarlo y vamos a ver rápidamente cómo funciona nuestra hemeroteca. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden acceder a la hemeroteca desde Google. Ustedes en Google escriben Biblioteca Virtual del Banco de la República. En el primer enlace que los va a mandar el computador, en un segundo les tiene que botar acá la pantalla donde dice hemeroteca. Ustedes van a bajar acá, servicios de la colección, y acá dice hemeroteca. En el cuarto botón, acá está hemeroteca digital histórica. Ustedes se meten ahí, tiene el texto de presentación de la hemeroteca digital histórica, que les va a contar de manera más breve lo que yo les acabo de explicar y que esperamos seguir trabajando en ello para poder desentrañar toda su historia, pues. Y después nos vamos a ir acá donde dice este enlace, ¿sí? Esto es este enlace automáticamente a ustedes los va a mandar a toda la colección de la hemeroteca, ¿sí? La hemeroteca en este momento les da la opción a ustedes de entrada de poder hacer y aplicar ciertos filtros a sus búsquedas. Ustedes pueden filtrar por tendencia política, como podemos observar en la parte izquierda de mi pantalla, de su pantalla. También pueden filtrar por el carácter de la publicación, el lugar de la publicación, el tipo documental que se encuentra y la frecuencia. ¿Listo? Entonces, quiero que veamos ya casos muy, pero muy específicos. Un ejemplo de que hemos trabajado en la hemeroteca es este periódico que se llama El Bohemio. El Bohemio es una publicación caleña, es una publicación literaria, es una publicación que se interesa en promover la literatura de sus jóvenes, ¿sí? Que reproduce noticias cortas. Acá está pues todo lo que viene siendo su resumen, porque solo contamos con un número, pero este periódico, El Bohemio, es un periódico que en sus saberes se canjeó con muchos periódicos de tipo literario, de tipo cultural y de tipo religioso. Entonces, ejemplo, usted viene acá consultando El Bohemio, ve el periódico, acá tiene el título, su fecha de publicación, su resumen, y llega a la casilla de publicaciones relacionadas y se va a dar cuenta que El Bohemio se canjeó con el vocero de Zipaquirá, que se canjea con el combate de Bogotá, y usted dice, pues madre, ¿qué dirá ese combate? Usted automáticamente le puede dar el enlace y lo va a dirigir al combate de Bogotá. Esto es lo que hemos tratado de hacer con la mayoría de nuestras publicaciones. Lo que tratamos de hacer es ese sistema de conexiones entre publicaciones periódicas que nos diga con qué se canjeó, con quién polemizó y qué noticia reprodujo. Entonces, cuando hablamos de sistema de canje, es algo muy simple. Yo soy el editor del Bohemio, soy Roberto Escobar Pino, saco mi periódico, se lo voy a enviar a mi amigo del Combate, que es un periódico de Bogotá, y el periódico de Bogotá me va a enviar a mí de vuelta su periódico. Es un sistema en el que se cambiaban colecciones y eso hacía que se circularan las noticias. También nos habla de relaciones entre editores, de relaciones políticas y de relaciones de intelectuales, ¿no? Eso es la importancia, o esa es nuestra apuesta, perdón, a la hora de hablar de esas publicaciones relacionadas. El segundo campo que tenemos nosotros, lo vamos a ver acá con el periódico El Tolima, es las noticias de Reproduce. ¿Sí? Entonces, el periódico El Tolima es una publicación de tinte conservador nacionalista, si no estoy mal, si conservador nacionalista, acá lo dice, circuló entre 1880 y 1905, apoyaba el gobierno oficial, todo esto. Obviamente tenía su pugna contra los liberales radicales en ese momento y era gran defensor de la postura gubernamental. Y dentro de eso, ese periódico reflexionaba mucho sobre la moral, el orden, el papel de la religión en la sociedad. Cuando nosotros vamos a ver las listas que tenemos, entonces, mira, se canjea con La Voz de Antioquia,
reproduce noticias de La Nación de Bogotá, del registro oficial del órgano del gobierno del Tolima, del Porvenir, de la Unidad de Tunja, La Voz de Santa Marta, y acá encontramos la Semana Religiosa de Popayán. Y cuando vamos allá va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? Esa es la idea de nosotros. Entonces, cuando hablamos de que un periódico reproduce noticias, quiere decir que en medio de su argumentación, en medio de lo que está presentando en su contenido, toma fragmentos de otro periódico y los pone a disposición del usuario, ¿sí? Bueno, del lector, para ser precisos. La tercera casilla que encontramos nosotros es esta de polemiza, ¿sí? Entonces, polemiza, acá dice que polemiza con el diario de Cundinamarca. El diario de Cundinamarca era básicamente el periódico liberal más importante desde 1870 hasta el final del siglo XIX, y obviamente la mayoría de periódicos conservadores siempre tomaban en cuenta sus columnas a la hora de debatir los fundamentos de ambos partidos. ¿Cuál es la lógica de esta casilla para que su mercedes la entiendan? Y es que acá nosotros podemos decirles a ustedes el nombre del periódico, el nombre y el lugar de publicación del periódico, y el nombre, lugar de publicación y enlace cuando lo tenemos. ¿Por qué quiero ser preciso en estos? Porque acá tenemos La Voz de Santa Marta. En el periódico El Tolima dice que él reproduce noticias de La Voz de Santa Marta, pero a la hora de buscar La Voz de Santa Marta en la colección de la Biblioteca Luis Ángel Arango, en la colección de la Universidad de Antioquia, en la colección de la Biblioteca Nacional, no hemos podido encontrar una Voz de Santa Marta que se publique para el momento en que se editó este periódico, ¿sí? Entonces, eso nos deja con dudas a nosotros de la frecuencia y de la existencia de ese periódico. Eso hoy en día es muy normal y es un problema que la historiografía de la prensa no ha logrado resolver. Y se los voy a explicar de la siguiente manera. Nosotros tenemos catálogos, como los mencioné hace poco, de las principales colecciones hemerográficas. Tenemos algunos textos generales de historia de la prensa y de la imprenta. Antonio Cacua Prada, Gustavo Otero Muñoz, Tarcisio Higuera, ¿sí? Pero estos libros y estos catálogos sumados no dan cuenta de la cantidad de periódicos que existieron en el siglo XIX. Y es muy diferente hablar de los periódicos que existieron a los periódicos que se conservan hoy. Y cuando se comienza a hacer estos ejercicios para establecer redes, para saber qué periódico se comunica con qué otro, uno se da cuenta que realmente hay un montón de periódicos que existieron, que quizás no fueron muy longevos y que han desaparecido. Es decir, que hasta el momento no hay copia. Pueden haber, obviamente, puede existir una colección privada, puede que esté perdido en un informe que se envió en una carta de algún ministerio en el archivo, puede que estén mal clasificados, puede que no se hayan adquirido, pero hasta el momento eso hace que todas las reflexiones sobre la historia de la prensa que se hagan en Colombia tengan que tener esa variable en cuenta, lo que existió y lo que se conserva. ¿Listo? Entonces, el otro ejemplo que les estaba hablando hace un momentico tenía que ver con la tendencia política. Digamos lo que usted está con el periódico El Tolima, usted está investigando sobre cómo había opinión o qué opinión hubo, perdón, para ser precisos, al final del siglo sobre el gobierno, no sé, cómo se llaman los conservadores, lo que ustedes quieran, y usted dice, hombre, me gusta este periódico, me sirve el contenido, pero es escaso, necesito más periódicos que me hablen sobre el conservador, sobre los conservadores nacionalistas. So, automáticamente se va acá donde dice tendencia, ¿sí? Y él lo va a dirigir a todos los periódicos que se han establecido en el catálogo como periódicos conservadores nacionalistas. Es lo mismo que veíamos al principio de manera muy somera, y es que cuando usted está en la página principal de la hemeroteca, usted acá puede revisar todos los periódicos que son liberales, todos los que son conservadores, conservadores nacionalistas, liberales independientes, republicanos, radicales, ¿sí? Según su objeto de estudio. ¿Qué es lo que usted no va a poder encontrar? Para que estemos claros. Usted no va a encontrar acá un periódico que se denomine como mosquerista, ¿sí? Que se denomine como hilarista, que se denomine como obandista, como nuñista, no sé, como
que se denomine como de filiación de cualquier gran figura del siglo XIX. Usted acaba de encontrar tendencias políticas generales. Obviamente, en los resúmenes se indica cuando un periódico, aparte de ser liberal, por ejemplo, tenía simpatía con Aquileo Parra, tenía simpatía con Santiago Pérez, ¿sí? Tenía simpatía con Mosquera. Pero acá, en tendencia política, lo que vamos a encontrar inicialmente son esas tendencias políticas generales que existieron durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Luego, otra cosa que usted puede hacer, por ejemplo, usted está acá en el Correo de Antioquia, bueno, y usted dice, bueno, ya necesito saber qué periódicos se publicaban en la imprenta, no, perdón, se está acá en el Correo de Antioquia, muy bien, lo revisó. Este es un periódico que circuló a final del siglo en la ciudad de Medellín. Trabaja un poco el tema de la división territorial, es decir, de la reestructuración que tuvo el territorio nacional para pasar de estados a departamentos. Y usted quiere saber más del tema, perfecto. Va a palabras clave y acá va a encontrar la palabra división territorial y él automáticamente lo va a enviar a los periódicos que versen sobre ese tema. Usted puede hacer la búsqueda desde el periódico, ¿sí? Si es que llega a él o viene con el título, o lo puede hacer desde el explorador, porque en el explorador usted también va a tener la opción de realizar una búsqueda avanzada en la parte de acá. Su merced se mete acá donde dice colecciones, deja solo seleccionada la hemeroteca, o si lo quiere buscar en todas nuestras colecciones, que como pueden ver versan sobre demasiadas cosas, lo puede hacer. Acá, en ingresar la palabra clave, se va a meter a donde dice palabras clave, va a poner el término que quiera y él lo va a enviar. ¿Qué es lo que está implicando esto? Que nosotros, como se los mencionaba hace un momento, lo que queremos es ofrecerle a nuestro usuario la capacidad o la herramienta para que pueda siempre, con una pequeña idea o con un tema, si bien sea por curiosidad o porque está desarrollando una gran investigación, poder acceder a la mayor cantidad de información que se relaciona entre sí. Aquí lo que estamos buscando siempre es que los metadatos que estemos usando nosotros se encuentren cruzados de una manera eficiente para poder darle al investigador lo más cercano a su objeto de estudio. Acá hay que precisar algo, y es que obviamente nuestros resúmenes, las palabras clave, el material que estamos poniendo, no da cuenta de todo el universo de posibilidades que nos ofrece la prensa. ¿Sí? Porque cada investigador llega con una pregunta diferente, va a llegar con una idea, con un tema, con un rumor que quiere explorar y puede que a los ojos de las personas que han realizado esto, eso haya pasado desapercibido. Pero lo que sí van a garantizar estos registros es que usted lo va a poder consultar y va a encontrar sí o sí un grupo de periódicos que versen sobre sus objetos de estudio. Este es el objetivo, esta es la gran apuesta que está haciendo en este momento la hemeroteca. Entonces, haciendo una síntesis pequeña, como ven, pasamos de una hemeroteca física que funcionaba en el 79 y que hoy en día sigue funcionando en esta institución que es la Hemeroteca Luis López de Mesa, a un proyecto digital de gran envergadura que busca llegar al público de todo el país, ¿cierto? Primero que todo, poniendo a disposición las colecciones que se han editado en las diferentes ciudades y departamentos. Luego, un proyecto que busca ofrecer grupos de publicaciones, nodos de información para aquel que viene con un problema de investigación y que lo que siempre va a tratar de hacer y lo que está buscando es dar cuenta del proceso histórico y sus particularidades según la publicación o las particularidades a las que la publicación responde y también dar cuenta de esos procesos editoriales, de esa historia de la prensa que aún nos falta hacer en este país. ¿Sí? Desde esa perspectiva, volviendo a nuestra presentación, la hemeroteca nos ofrece a grandes rasgos unos temas muy puntuales. ¿Por qué podemos sacar esta lista de temas de esta colección, de esta hemeroteca digital? Es por el hecho o se deriva de la noción básica de que esta hemeroteca se funda a partir de colecciones privadas, ¿sí? Voy a ponerles un ejemplo muy básico. Usted puede sacar una lista de temas destacados de manera más o menos fácil a la hora de revisar la colección de la Biblioteca de la Universidad de Antioquia, de la Biblioteca Luis Ángel Arango,
ahora que recuerdo, si usted estuviera en la Universidad EAFIT en Medellín, también podría consultar su colección y sacar un listado de temas, pero este ejercicio pasándolo a la colección de la Biblioteca Nacional es mucho más difícil, porque obviamente la colección de la Biblioteca Nacional es la más grande que hay y aparte de eso, con el depósito legal, pues ella literalmente albergaba publicaciones oficiales más las de sus fondos, pues es una cosa que se va de las manos. Sin embargo, acá, en el caso particular de la Luis Ángel Arango, como ella inicialmente se funda de la colección de Laureano García Ortiz, son los intereses que él tenía como investigador, como coleccionista, como actor político y como historiador, los que vamos a poder ver reflejados en nuestra colección también. Es decir, lo que Laureano García Ortiz coleccionó hoy en día es lo que nosotros vamos a poder consultar y vamos a poder de una u otra manera entender qué temas le interesaban al hombre y qué temas de eso nos sirven a nosotros. Eso ha cambiado porque nuestra hemeroteca no solo es la colección de Laureano García Ortiz, hoy en día tiene muchas más donaciones y es mucho más grande de lo que comenzó siendo en 1979. Entonces, a grandes rasgos, quiero hablarles de estos temas ya para ir cerrando. El primer gran tema que vamos a encontrar nosotros en la hemeroteca digital y en general en la colección hemerográfica de la biblioteca tiene que ver con el proceso de independencia nacional. En este periodo 1780-1830, si hacemos un periodo muy grande desde los antecedentes hasta la disolución de la Gran Colombia, vamos a encontrar un gran acervo de publicaciones, ¿sí?, que dan cuenta de esta fractura con el régimen español y de las mismas pugnas que comenzaron a surgir en la configuración inicial de la República de Colombia. De ese grupo de publicaciones, en nuestra hemeroteca digital hay un pequeño número que fue trabajadas por el Grupo de Historia de la Opinión Pública de la Biblioteca de la Universidad Nacional que dirige el profesor Francisco Ortega, bajo el proyecto Las Culturas Políticas de la Independencia, sus memorias y sus legados, 200 años de las ciudadanías. ¿Sí? Usted los encuentra hoy en la biblioteca virtual del Banco de la República. Usted ingresa, puede poner el nombre del proyecto, puede buscar por la tutoría del profesor Francisco Ortega y va a encontrar el grupo de fichas de analíticas que hicieron ellos de periódicos y de problemas de la época, y es un tema bastante interesante. Segundo tema que vamos a encontrar nosotros en la hemeroteca tiene que ver con la elección presidencial de 1918. ¿Por qué ese tema tan puntual? Se preguntarán muchos. En 1918, las elecciones se enfrentaron a Suárez, a José María Lombana Barreneche y a León Valencia. Esos tres, en el momento en que se enfrentan, comienzan nuevamente a dejar ver cómo funcionaba la historia política del país y cuáles eran las problemáticas de ese instante. En ese instante, el Partido Liberal se encuentra relegado del poder, ¿cierto? Los liberales consideran que no tienen un candidato único que apoyar porque no tienen una persona, digamos, lo que pueda hacerle competencia a Suárez, y un gran grupo del liberalismo se va a apoyar a Valencia. Eso hace que el sector liberal que no quería apoyar a Valencia en lo que se llamaría la coalición progresista, buscara un candidato único que fue Lombana Barreneche. Y de ese momento histórico, de esa fractura del Partido Liberal, de ese apoyemos a Lombana o apoyemos a Valencia, vamos en contra de Suárez, la hemeroteca tiene un gran cúmulo de publicaciones. Es decir, en ese momento, dentro de la colección de Laureano García Ortiz y las colecciones posteriores que adquirió la institución, está muy bien documentado. Tenemos publicaciones de diferentes latitudes que dan cuenta de cómo fue ese proceso. Y de igual forma dan cuenta de lo que para muchos es el quiebre del Partido Liberal hacia finales del siglo XIX, que tiene que ver con la división que se vivió entre radicales e independientes luego de la guerra de las escuelas. ¿Sí? Ese momento, que es el que se ha estudiado, que le va a dar paso o ascenso posteriormente a Núñez hacia la presidencia y consolidar todo este programa que va a ser, digamos, la regeneración, está muy bien documentado en la prensa que tenemos nosotros. Esta división entre radicales e independientes, entre
radicales diciendo que no es bueno separarse, independientes que dicen que no están seguros con los ideales radicales, que ellos consideran que la unión liberal es buena, pero pues que no hay conciliación, también está muy, muy bien presentado en nuestras publicaciones. Eso es un momento que historiográficamente alguien tiene que revisitar a profundidad, porque va a ser neurálgico para entender la historia del Partido Liberal y la historia política del país. Y tenemos en la hemeroteca digital y en la Luis López de Mesa un gran cúmulo de publicaciones que dan cuenta de eso. Otro tema demasiado importante va a ser de la explotación de las minas de Muso a principios del siglo XX, pero por un hecho muy particular. Nuestra hemeroteca tiene un periódico que se llama Asuntos de Muso, ¿sí? Que fue editado para dar cuenta de cómo había sido o cómo era en ese momento la explotación de las minas, qué parte le correspondía al Estado, cuáles eran los contratos que se habían firmado, cómo funcionaban esos contratos y quién estaba metido en esos contratos. Y una de las figuras más destacadas dentro de la explotación fue Laureano García Ortiz. Entonces él mismo reunió el material que versaba sobre un asunto de su vida, que fue la explotación. Entonces tenemos ese y tenemos muchos periódicos donde se va a debatir literalmente cuál es el papel del Estado en la explotación de sus bienes. En este caso, la explotación particular de las minas de Muso. De igual forma, tenemos la separación de Panamá y la Guerra de los 1000 días. La Guerra de los 1000 días cuenta con un gran cúmulo de boletines de la guerra, ¿cierto? De boletines militares que dan cuenta de los partes militares, avance de tropas, acuerdos militares, resultados de batallas, pero también que analizan cuál es el impacto de la guerra en la sociedad. Perdón, y en el caso de la separación de Panamá, vamos a encontrar también un grupo considerable de publicaciones que comienzan a versar sobre qué tan problemática es esa separación de Panamá para la historia de Colombia. De último, quiero hablarles de esto, que es en las publicaciones de la hemeroteca, tenemos un gran, pero grandísimo número de publicaciones que se dedican exclusivamente a la literatura, a la educación y a la cultura. ¿Por qué las uno si parece que estoy hablando de todo y de nada? Porque en las publicaciones del siglo XIX y de las primeras décadas del siglo XX es muy normal que hayan sociedades literarias que se funden en instituciones de educación y que su objetivo sea dar a conocer la producción literaria de sus estudiantes, sus intereses científicos, culturales, todo esto, y promover la cultura de la nación. Es decir, que vamos a encontrar publicaciones nosotros que van a tener esa gran cantidad de elementos o de fundamentos para guiarlas. Dentro de ese tipo de publicaciones de carácter literario y cultural, vamos a tener un grupo específico que nos va a dar cuenta sobre el desarrollo, ¿sí? De la gruta simbólica y especialmente de la vida de Julio Flores. Dentro de la prensa que tenemos en este momento en línea y que ustedes pueden consultar, se va a encontrar grandes cantidades de periódicos que hablan sobre la vida del escritor Julio Flores, que reproducen sus piezas y que una vez fallece le rinden homenaje y que dan cuenta también de lo que fue la importancia y el desarrollo de la gruta simbólica para la historia de la literatura de Colombia. Estos 7 temas son solo algunas posibilidades, pero son algunas posibilidades que seguramente si ustedes intentan a buscar en este momento van a poder encontrar de forma rápida y van a poder ver el ejercicio que les estoy comentando, que es mediante un tema, mediante una idea o una pregunta, llegar a una publicación o a un grupo de publicaciones que seguramente le van a dar la oportunidad a usted de navegar dentro de nuestra hemeroteca digital y de esta manera cada vez conocer y profundizar más en el tema. Hay una última cosa que les quiero mencionar, ya para cerrar, y es que nuestra hemeroteca cuenta con una clasificación, con una, digámoslo, una tipología que hemos establecido nosotros sobre las publicaciones, que le permite al lector que tiene un interés general poder acceder a un grupo de publicaciones que le dé respuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Usted en este momento, si ingresa a la hemeroteca y dice,
venga, yo no tengo un problema, no tengo un problema de investigación, pero realmente quiero consultar la hemeroteca, me gustaría consultar los periódicos de tipo cultural. Usted va a poder, en la ventana del lado izquierdo, en este menú desplegable, va a poder encontrar cuáles son ese tipo de categorías que se han acuñado dentro de la hemeroteca y que han ayudado a clasificar su material. Entonces usted, por ejemplo, podría darle acá en la categoría de literario, en el carácter de literario, y automáticamente lo va a dirigir a todos los periódicos literarios que han sido clasificados en la hemeroteca. Es muy importante esto porque en serio le va a servir a cualquier usuario, a cualquier persona que use nuestra hemeroteca para poder navegar directamente con los temas que les interesan. Ya, si usted consultando su tema, por ejemplo, se da cuenta que hay un periódico como este La Juventud, abrámoslo, que le interesa, usted se va aquí a La Juventud y se va a dar cuenta, mire, acá el vocero es Ipaquirá, el patriota, tal, ¿sí? Se enlazaban con este periódico, versaban con este periódico, trabajaban con él y usted de inmediato, pues, en dado caso que tenga el enlace, los va a poder consultar. ¿De dónde salieron estas categorías? Porque es importante precisar en ellos. Estas categorías no son capricho de nosotros, es que hayamos usado palabras como aleatorias para poder dar cuenta del material que tenemos. Nuevamente, este material, esas categorías se desprenden de lo que es la nueva historia de la prensa, del trabajo de la Red de Historiadores de la Prensa de México, pero de algo muy particular, y es que en el siglo XIX tenemos un texto de, por Dios, se me olvidó, tenemos un texto que nos da cuenta sobre las categorías que se usaban y se reconocían de la prensa. Es decir, en el siglo XIX, José María Samper, ya recordé el nombre del autor, en un texto que habla sobre el carácter e importancia de la prensa del siglo XIX, va a identificar muchas de estas categorías que coinciden con las categorías que nos ofrece en gran medida la historia de la prensa mexicana. Entonces él va a decir, dentro de nuestra prensa hay una prensa benéfica, y esa prensa benéfica es la prensa que se preocupa por las instituciones, que promueven el desarrollo material, cultural y moral de las regiones o de las ciudades que están lideradas por sociedades caritativas, toda esta cosa. Entonces, esto de acá, estas categorías que ustedes van a encontrar acá, son categorías que nosotros hemos empleado para que el material cada vez se pueda condensar más. La idea de la hemeroteca en este momento, obviamente, es que el usuario que llega a su contenido pueda tener una navegación dinámica, que pueda tener una navegación que responda a sus intereses y ante todo que pueda tener una experiencia que le garantice un beneficio para sus investigaciones, para sus inquietudes o para lo que sea. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que nos resta entonces? ¿Para dónde vamos? ¿Sí? Lo primero que quiero decirles es invitarlos realmente a que consulten constantemente la hemeroteca, porque la hemeroteca es una colección y un proyecto que sigue trabajándose hoy en día, que mensualmente se está trabajando, que todo el tiempo se está visitando, que todo el tiempo se le está subiendo material. No les puedo decir a ustedes, no, es que mensualmente se están subiendo 1000 títulos, porque estamos hablando de 1300 piezas que tenemos y les estoy explicando todos los alcances que queremos tener, y eso hace que a veces los procesos de catalogación obviamente sean difíciles. Pero la invitación es que consulten la hemeroteca, porque seguramente si usted la consulta hoy y la va a consultar en 4 meses, en 4 meses encuentre más piezas, ¿sí? Que usted le puedan servir para sus objetos de estudio. También que se comunique con nosotros cuando usted encuentre alguna cosa que diga, oiga, vea, es que este periódico yo sé que es de tal cosa o les faltó tal dato, porque ¿qué es lo que va a pasar con nuestra colección? Que nosotros, como somos una colección que surge a partir de colecciones privadas, no tenemos en su totalidad las colecciones completas de periódicos. A veces tenemos solo un par de números, ¿sí? Pero ¿qué importante tuvo esto? ¿Qué importante tiene esto que les estoy diciendo? Porque todos dirán, oiga, no, pero eso es malo para ustedes. No, realmente es bueno para la historia de la nación que esto sea así. Porque la hemeroteca de la Luis Ángel Arango va a compartir con la hemeroteca de la Biblioteca de la Universidad de Antioquia una característica en común, y es que ambas colecciones destacan por dos cosas. Primero, porque tienen un gran
número de títulos editados en regiones que únicamente se conservan en sus instituciones. Para el caso de la hemeroteca de la Biblioteca de la Universidad de Antioquia, estos títulos van de 1870 a 1870 a 1910, ¿sí? Para el caso de la biblioteca, de la hemeroteca virtual, esta característica se basa en revistas que van a ir principalmente de 1890 a 1920. Es una cosa maravillosa que tiene la hemeroteca en estos momentos, y es que entre más investigamos, entre más buscamos, entre más catalogamos, nos vamos dando cuenta que lo que tenemos nosotros, aparte de periódicos regionales que únicamente se conservan en la institución, también son revistas ilustradas, revistas municipales, revistas oficiales que surgieron en diferentes partes del país que no se encuentran en otro lugar. Próximamente se subirán unas exclusivas de Pasto que fueron trabajadas, que dan cuenta sobre la celebración del aniversario de los 400 años de la fundación de la ciudad, que no estaba en otro lugar. Sí, y no es como decir, ay, nosotros tenemos y otra colección no tiene, no. Es decir, que estos ejercicios cada vez lo que están dejando como resultado es que el usuario pueda tener acceso a información que antes estaba subutilizada, ¿sí? Porque no se sabía realmente qué tan importante era. La segunda particularidad que comparten las dos colecciones es que en la Universidad de Antioquia y en la Biblioteca Luis Ángel Arango se poseen hoy en día números que completan la colección de la Biblioteca Nacional. Siendo esta la más grande, es una colección que en algunos de sus títulos se encuentra incompleta por X motivo, porque la donación llegó a otro lado, porque hacían parte de una colección privada, por lo que ustedes quieran. Pero hoy en día, si usted quiere consultar a rajatabla todas las producciones hemerográficas de un sitio o toda la colección de un sitio, en la mayoría de casos, cuando no son periódicos de tinte oficial o institucional, es importante realizar un cruce hemerográfico. Y ese cruce hemerográfico es un cruce que también está mediando nuestra investigación hoy en día, porque lo que hemos hecho nosotros a la hora de hacer nuestros registros es que siempre estamos cruzando la información con el catálogo de la Biblioteca Nacional de Publicaciones Seriadas del siglo XIX, el OPAC, el catálogo de la Universidad de Antioquia, la colección de la EAFIT, para así poder reunir la mayor cantidad de información que sea provechosa para los investigadores y para los usuarios de la hemeroteca. Entonces, con esto solo quiero reiterarles la invitación a consultar constantemente la hemeroteca, entender que la hemeroteca va creciendo mes con mes, que va creciendo con el paso del tiempo, que nuestro objetivo es cada vez poder ofrecer una experiencia más dinámica y que le sea útil a aquel que investiga, y que obviamente dentro de ese dinamismo lo que buscamos siempre es provecho para que se pueda responder las dudas con las que llegan a la institución. Por ahora no es más, quiero agradecerles profundamente haberse conectado a este espacio y agradecer a la institución por oportunamente darle a la gente más información sobre una de sus colecciones, y para mí pues una de las más bonitas. Muchas gracias.